El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, agradecido como siempre con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus casas, llegar hasta sus mentes a través de la influencia del Espíritu Santo y tomarnos esta tarde de sábado, de santo día, el día que dice el Señor que con mayor poder el Espíritu descansa del Santo, descansa sobre este planeta. El día que el poder del Espíritu Santo descansa con muchísimo poder sobre la tierra. Es el día de estar en comunión con el Señor. Una bienvenida a todos nuestros amigos, tomarnos de las manos, ir en búsqueda de lo que es verdad para, queridos amigos, establecernos en esa verdad y ser afirmados en el reino de los cielos, justo antes de la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que una bienvenida para todos ustedes. Y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está, es el verdadero día del Señor. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno. Hoy es sábado, que es la marca, que es la señal, que es la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno, para adorarlo en su día santo, como escrito está en Éxodo 28 al 11, adorarlo eternamente, como dice en Isaías 66, 22 y 23. Y queridos amigos, como Él nos dice que el sábado lo dejó como una señal, como una marca, como una etiqueta, como creador, todo inventor,
todo hacedor de obras en este planeta le coloca una marca de fábrica que se llama a todo lo que produzca. Por eso existe la ley de marcas en este planeta, y existe que todos los productos, desde la más insignificante aguja hasta el más inmenso aparato de propulsión de naves espaciales a la luna, tiene su marca de fábrica. Todo tiene su marca de fábrica en esta tierra. Todo lo que se hace en este mundo tiene su marca de fábrica. ¿Será que nuestro Creador, el hacedor de la maravillosa máquina humana, no haya puesto también su sello, su marca de creación en cada uno de nosotros? Pues eso, queridos amigos, es el sábado. Él dijo que sería una señal entre Él y nosotros, que sería una señal eterna, una señal perpetua, para siempre, eternamente, como dice el Señor allá en el libro de Isaías 66, 22 y 23, dice que de sábado en sábado, allá en la tierra nueva, en la eternidad, vendrá toda carne, todo redimido a adorar delante de mí, y también todos los habitantes de los mundos no caídos y todos los ángeles en gloria que le sirven al Señor allá en su santo templo. Así que hoy es sábado, el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que pervirtieron, los que adulteraron la santa y eterna ley de Dios y cambiaron el día de culto y de adoración a ellos del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles ni los discípulos del Señor Jesús. Fueron los arrogantes y altaneros papas los que cambiaron el día del culto del día sábado y lo pasaron al domingo, y después vinieron estos que dicen ser pastores y pastoras y entonces están adiestrando, están amaestrando, están educando a la gente, enseñándole doctrinas de demonios, que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando el Señor Jesús murió allá en el Calvario la ley quedó abrogada y que no estamos bajo ninguna responsabilidad de obedecerle a Dios. El mismo sermón que le predicó Satanás a Eva allá en el Edén, cuando le dijo desobedece a Dios y nada te va a pasar, es el mismo sermón que retumba desde los sagrados púlpitos de esas iglesias cuando le enseñan a la gente: cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Y por eso vive el mundo feliz, porque es la religión diseñada de manera perfecta para la pobre naturaleza humana, esa religión que llaman evangélica cristiana de nuestros días, ese evangelio de Judas Iscariote que tanto le encanta a la gente, está diseñado para la pobre naturaleza humana caída. Así que la ley la hizo Dios, Dios hizo la ley. Escrito está en Éxodo 31, 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un 4º mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y por lo tanto, pues el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley y escrito está en el libro de Eclesiastés 3:14 que todo lo que Dios hace es eterno. Pone el Señor al sabio Salomón bajo la inspiración de su Espíritu Santo a escribir y a decir: he entendido que
todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas altaneros y estos pastores hostiles y más violentos que los papas contra Dios, no le temen a Dios, no le tienen miedo a las plagas y a las pestes que dice el Señor en su palabra, que le va a echar a todo aquel que le quite y que le ponga a su palabra. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley. Escrito está en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Y en el libro de Santiago 1:17 dice el Señor que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. La ley es eterna, escrito está. Es un programa para pensar, para decidir y para vivir. Lo escrito está es un programa que no tiene ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar nuestras raíces naturales en Dios, como lo estamos haciendo. ¿Qué dice el Señor que debemos comer para tener salud, bienestar, mente despejada, aspiraciones espirituales, anhelos y deseos de morar en ese país mejor que Él ha preparado para todos los que le aman y le temen? Eso es lo que quiere el Señor en esta hora, que recuperemos nuestras raíces naturales en Él, que conozcamos el plan de salvación en Cristo Jesús y nos preparemos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí tengo el conflicto de los siglos. Te lo envío totalmente gratis, papá, mamá, para que lean con los niños la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Aquí está de dónde vino, cómo fue que fue impuesto el sistema romano papal aquí en el mundo. ¿Cómo fue que los depravados y pervertidos emperadores de Roma le impusieron al Imperio Romano primero la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano, y después de haberle impuesto al Imperio Romano la Iglesia Católica como iglesia oficial del imperio, desde allí la impusieron a sangre y fuego al mundo entero? Eso no fue con la Biblia en la mano, eso no fue enseñándole de Jesús, eso no fue revelándoles que Cristo es el Salvador, eso no fue mostrándoles que el día del Señor es el sábado, eso no es revelándoles que la ley está vigente, eso fue matando, quemando y haciendo lo que ustedes saben que la tarea que le impuso el sistema, el diablo al Papa fue raer de la faz de la tierra la Biblia. Al que le encontraban una Biblia, se la quemaban, y también quemaban a su poseedor para que no quedara recuerdo, para que no quedara ninguna memoria de Dios, para que no quedara ninguna evidencia de la existencia de Dios. Esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, pero aquí el Espíritu Santo nos la cuenta, queridos amigos, cómo fue eso. Y también nos dice el Señor la historia que no nos han querido contar, cómo, por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Para qué fundó Dios a los Estados Unidos de Norteamérica? Precisamente para que los Estados Unidos fueran un faro en medio de las tinieblas en las cuales el sistema romano papal había sumido a la humanidad, para que los Estados Unidos le abrieran la Biblia al mundo, para que los Estados Unidos proclamaran al mundo el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, para que llevaran el conocimiento de las leyes de Dios a todas las estaciones del planeta. Para eso fundó Dios a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no le hicieron la tarea completa al Señor. Esos padres peregrinos que antes de bajarse del Mayflower, que fue el barco que los trajo de Europa acá a las playas de Plymouth, allá en Nueva Inglaterra, queridos amigos, esos padres peregrinos hicieron el pacto del Mayflower, que quiere decir que era aquí
en esta tierra vamos a fundar una nación sin rey y vamos a establecer una iglesia sin papa. Precisamente estos que los perseguían allá en Europa, estos reyes unidos con los papas, persiguieron a los padres peregrinos por un solo pecado, terrible pecado, queridos amigos, para el mundo: querer adorar a Dios según el dictado de su corazón y de su conciencia. Por eso fueron perseguidos, porque quisieron hacer de la Biblia su credo, su manual de Dios de creación, porque quisieron hacer de la Biblia su constitución celestial, porque quisieron hacer de la palabra de Dios la gracia para ellos cumplir su voluntad. Por eso los reyes y los papas los perseguían, y por eso el Señor les dio esa tierra donde ellos pudieran ser libres y pudieran adorarlo a Él según el dictado de su corazón y de su conciencia. Aquí está esa historia que no nos ha querido contar, y todo lo de la Revolución Francesa, todo lo que ha ocurrido desde el año 70 hasta nuestros días. Y papá, mamá, no se puede perder el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo va a ser la segunda de nuestro Señor, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día terrible, el día espantoso, el más grande acontecimiento y el más terrible acontecimiento que jamás vio ni oyó la humanidad. Gratis te lo envío para que lea con los niños, con los jóvenes, y no diga oí, me parece que dicen, que andan diciendo. Es lo que Dios está declarándonos en esta hora. Pregúntame cómo se obtiene el ministerio de curación para que hagas una reforma en la salud. Recuerde, ¿somos omnívoros? ¿Somos carnívoros? ¿Somos vegetarianos o somos carroñeros? ¿Qué es el hombre según la Biblia? ¿Somos omnívoros? El hombre no come de todo. Dice el Señor que el hombre no come de todo. ¿Somos carnívoros? El hombre no mata para comer en caliente la carne de los animales. ¿Somos entonces vegetarianos? ¿Herbívoros? ¿Qué nos dice el Señor en su revelación y en su palabra en Génesis 1:29? ¿Somos carroñeros? ¿Se alimenta? ¿Creó Dios al hombre para que se alimentara de cadáveres de animales, de carroña, de carne descompuesta como los buitres y los gallinazos y los milanos? Aquí está para que usted haga una reforma en su salud, porque la salud no depende ni de hospitales, ni de clínicas, ni tampoco de milagros. Es una cosa de la cual cada uno debemos apersonarnos, nos dice el Señor, porque es mejor prevenir las enfermedades que tener mucho dinero para tratarlas. Y dice el Señor que cavamos la tumba es con las muelas, y que en más de una epitafio en las tumbas podría escribirse perfectamente: muerto por culpa de la mala cocina. Aquí está. Pregúntame cómo se obtiene ministerio de curación, y de paso apoyas este ministerio. Vamos a estudiar hoy acerca de siguiendo ese hilo que venimos trayendo. Ahora 8 días hablábamos acerca de la dieta, de la dieta que Dios nos dejó en su revelación y en su palabra. Hablamos un poquito acerca de la alimentación, como el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que es urgente que nosotros hagamos una reforma en nuestra salud. ¿Por qué? Porque nos tocó el tiempo, queridos amigos, del colapso de la mega inhumana industria de la medicina. Para eso el Señor reveló todo esto allá en los años de 1863, casualmente, para enfrentar esta crisis. Eso fue escrito, revelado por el Señor en un tiempo de crisis, porque se conocía a esa generación de los años 1800 como la generación enferma. Las drogas que tenían los médicos en aquellos tiempos eran en realidad venenos letales, pero comparándolos con los de ahora, creo que son más letales los de ahora.
porque allá se usaba, por ejemplo, el mercurio. Si el mercurio como medicina se usaban, por ejemplo, las ventosas, las sanguijuelas, porque creían los médicos de los años 1800 que cuando a una persona le daba fiebre era porque tenía mucha vida, porque tenía mucha vitalidad, y entonces le ponían ventosas, sanguijuelas. Estos animales se los aplicaban en diferentes partes del cuerpo, en partes donde le chuparan la sangre a la gente. Queridos amigos, esa era la medicina de la época o de la generación enferma. Y tenemos el caso, por ejemplo, de el primer presidente de los Estados Unidos, que le pusieron esos tratamientos de manera infructuosa, sin ningún, como dice el Señor en su revelación y en su palabra, antes empeoraba su condición y su caso, y finalmente el don George Washington les dice que se fueran todos los médicos y lo dejaran morir en paz. Eso es todo lo que nos dice el Señor. Y en esta hora que estamos montados en una orgía de la medicina, de cómo han medicalizado a todo el mundo, hasta los sanos quieren, que los laboratorios quieren, que la farmacéutica es una industria, y el propósito de la medicina es que haya enfermos, porque si no hay enfermos, pues se acaba el negocio, así de simple y así de sencillo. Tienen que haber enfermos, como en toda industria. El Señor no quiere aliviarnos, el Señor quiere es curarnos. Ese es el propósito de Dios, y para eso Él reveló todo lo que tiene que ver con la salud preventiva. ¿Medicina qué? Preventiva es la medicina del Señor, y nos dice en su revelación y en su palabra, allá en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26, allí nos dice el Señor cuál era la condición para tener salud, cómo Él nos enseña en su revelación y en su palabra, y así lo hizo el Señor Jesús. Esto fue 2500 años después de la creación que el Señor dio esta orden, este mensaje de restauración o de prevención de las enfermedades. Pero después vino el Señor Jesucristo en persona y se lo dijo a la gente. Aquí nos dice en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice el Señor: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de mis ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Oigan, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí entonces el Señor nos está hablando en su revelación y en su palabra, nos está diciendo el Señor en su revelación y en su palabra que la salud y todo el bienestar integral de nosotros depende ¿de qué? De la obediencia. ¿Obediencia a qué? A lo que Él ha dejado como norma para nosotros tener salud. Él, cuando nos dice no tal cosa, no tal otra, la gente dice, no, es que eso es un mensaje negativo, eso es un mensaje que todo para él es todo, no, queridos amigos, nos está hablando es alguien que conoce el fin antes del principio, nos está hablando es alguien que conoce y sabe los resultados y las consecuencias que traerá todo lo que nosotros querramos hacer con esta naturaleza humana caída, todo lo que es el gusto nuestro, el deseo nuestro. Cuando nosotros hacemos el deseo y el gusto nuestro, entonces vamos a traer es ruina y enfermedad. Eso es lo que nos dice el Señor. Nos dice aquí entonces el Señor que si obedecemos sus estatutos en alimentación, que si damos atención a los decretos que Él ha dado acerca de cómo se come y cómo se bebe, dice Él que Él nos va a garantizar a través de eso que Él creó como bueno y sano para nosotros consumir, comer, que ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu doctor. Yo soy Jehová tu doctor. Nos cuesta descansar en el Señor en fe para verdaderamente nosotros confiar en lo que el creador de la maravillosa máquina ha hecho para nosotros comerlo. Mira lo que nos dice aquí en Levítico 7. Vamos a poner un ejemplito nada más de tantos que hay, de cómo el Señor le dice al pueblo y al mundo, a la humanidad,
que no consuman grasas. Aquí dice el Señor que no consumamos grasas. Esto lo dijo hace 5.000 años el Señor. Y oiga lo que nos dice el Señor aquí en su revelación, dándole la razón a Dios y viendo en las consecuencias que esto está produciendo en la salud y en el destino eterno de tantos seres humanos en esta hora de crisis intensa de la mega inhumana industria de la medicina. Dice el Señor allá en el capítulo 7 de Levítico, versículo 22, versículo 23, dice el Señor, habló más Jehová a Moisés diciendo, miren cómo comienza diciéndolo la escritura, habló más Jehová a Moisés diciendo. Aquí no dice habló Moisés de parte de Jehová, no, aquí está hablando es Jehová a Moisés, y eso es muy importante y muy interesante que nosotros prestemos atención, porque está hablando es el Señor. Ya les he dicho, la Biblia es más para oírla que para leerla, porque aquí nos vamos a encontrar a todo paso que leamos nosotros en la escritura, y dijo Jehová, y habló Jehová, y dijo más Jehová, y Jehová dijo tal cosa. Aquí está hablando y habló más Jehová a Moisés, es palabra de él. Este es el libro, como nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, el único libro que se lee en presencia de su autor. La Biblia es el único libro que se lee en presencia del autor. Es el autor mismo de ella el que se sienta a nuestro lado a enseñárnosla. Escrito está en Juan capítulo 14, versículo 26. Allí dice el Señor que Él enviaría al Espíritu Santo, el cual nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él ha dicho, y todas las cosas es todas las cosas acerca de lo bueno y acerca de lo malo. Aquí nos dice el Señor en Levítico 7:22, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis, ninguna grosura, gordo, gordana, tocino, manteca, como le llamen, de ningún animal comeréis. Dice, la grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Aquí el Señor nos está diciendo que las grasas y las mantecas por cuestiones de salud no se pueden comer, pero también tenía otro concepto, porque cualquiera, dice el Señor, que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Y dice, además, ninguna sangre, tampoco también dice el Señor aquí que se debía de comer, porque en la sangre está la vida. Eso que comen, que rellenas y que todas estas cosas de embutidos con sangre, eso está prohibido por el Señor, porque eso tiene unas consecuencias en la salud de las personas. Ahora dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, hace 5.000 años que no se debería de comer manteca, y aquí tenemos dándole la razón a la palabra de Dios, al libro viejo, al libro retrógrado, un libro que no es progresista, un libro que no es humanista, un libro que no sirve, un libro que ya no está vigente para esta cultura y para este mundo de luces. No, es el único libro que verdaderamente está cuerdo en esta tierra y en este mundo. Dice el Señor aquí que no comieran manteca, grasas, que no comieran grosura, y aquí está dándole el mundo la razón al Señor. Si no la primera, la segunda causa de muerte que hay en el planeta Tierra se llama el infarto, el derrame, el cáncer, y todas estas enfermedades producidas a partir de ¿qué? Como consecuencia y causa de ¿qué? De comer carnes y en especial mantecas. Todo el mundo enfermo de los triglicéridos, y todo el mundo enfermo de que estoy enfermo del hígado, que tengo problemas de grasa, que tengo problemas de gordura, que tengo problemas de obesidad, que tengo una cantidad por comer, todas esas cosas. Eso es lo que nos dice, y como venimos hablando, todo esto lo ha desvirtuado ¿quién? Satanás, para robarse la voluntad de las personas. Vivimos en un mundo, queridos amigos, en que la gente en el planeta vive ensimismada, tan preocupada
tan ocupada en sí misma que prácticamente no le queda tiempo para pensar en las cosas eternas y menos en cómo hacer una reforma en la salud, en la forma de vida, en los hogares, en las familias, cómo nosotros verdaderamente vivir para agradar a Dios. Es un difícil, lo más difícil, como digo yo, en este planeta, lo más difícil en este planeta es tratar con los terrícolas. Es un asunto bien serio porque, como nos dice el Señor, el mundo está en enemistad con su hacedor, el mundo está en enemistad con la ley de Dios, y el mundo y nosotros estamos en enemistad los unos con nosotros. El mundo en enemistad con la ley de Dios y todo mundo en enemistad, el mundo en enemistad con su hacedor, los habitantes de este planeta en enemistad con las leyes de Dios, y por consecuencia pues estamos en enemistad los unos con los otros. Ese es el trabajo del diablo, queridos amigos, en esta hora, de que no tengamos tiempo para pensar en las cosas de Dios. Así que no le queda tiempo a la gente para pensar en las cosas eternas. La gente no tiene tiempo para pensar. El sistema inventado por Satanás en esta tierra y en este mundo no le da tiempo a la gente para pensar. Ya vemos nosotros cómo el diablo echó a la mamá de la casa, porque ya un salario mínimo como era antiguamente, que se vivía, solo el padre era el que trabajaba, la mamá se encargaba de la educación, del cuidado y de la instrucción de los hijos. Ahora tienen que irse a trabajar todos, el papá, la mamá, si tiene hijos de 12 años para arriba también tienen que irse a trabajar. 4 personas en una casa no viven con 4 salarios mínimos, queridos amigos. Eso es una de las cosas terribles en esta tierra, porque lo más devaluado en este mundo es la vida y el dinero, y lo más costoso en este planeta es enfermarse y morirse. Son las 2 cosas más costosas en esta tierra y en este mundo. Así que la gente no le queda tiempo para pensar en las cosas eternas, y ese es el plan del diablo, que la gente se olvide de Dios, que Dios ocupe un tercer, un quinto plano en su vida, que eso no esté en los planes de nadie, y la gente vive como si no hubiera Dios. El enemigo ha pervertido todo lo que es el plan de Dios y, queridos amigos, ha pervertido todo lo que es el plan de Dios, y entonces vemos nosotros que la gente no sabe realmente lo que viene en esta hora de crisis intensa a este planeta. La gente no percibe lo que viene a este mundo, porque como Satanás pervirtió todo lo que tenía que ver con el plan de Dios, entonces vemos nosotros que la gente ya se acostumbró a eso. Lo que vemos nosotros, todo es normal, aquí no hay nada normal. Vino la sodomía, normal. Vino el caos en el hogar, aquí no ha pasado nada. Las economías quebradas, aquí no ha pasado nada. La corrupción política, aquí no ha pasado. Dicen es que la política es dinámica, pero la política no es dinámica, queridos amigos. La política es hipócrita, es cínica y es corrupta, es lo que nos dice el Señor. Pero miren ustedes dónde viene todo esto. Recuerdan que el otro día hablamos nosotros de la imagen de Daniel capítulo 2, que la cabeza era de oro y que representaba a Babilonia, y que los pechos y los brazos eran de plata, y que el vientre y los muslos eran de bronce, que representaban a Medo-Persia y a Grecia, y que las piernas de hierro representaban a Roma, y que ahora estamos aquí en los pies, que son mezcla de hierro y mezcla de barro. Entonces vemos nosotros cómo la degradación de la sociedad, de la nación, del mundo, de la humanidad, ha venido en secuencia sobre esta tierra y sobre lo que vemos nosotros en este mundo. Entonces vemos nosotros como los valores, el deterioro de los valores morales, porque ya llegamos a los pies. Ahí en los pies estamos en barro y en hierro, pero eso de barro y en hierro que nos muestra el Señor desde el momento en que cayó Roma en el año 476 de nuestra era y se dividió en 10 pedazos Europa.
eso ha seguido degradándose, ha seguido deteriorándose hasta lo que tenemos ahora. El deterioro que ha habido en la moral, el deterioro que ha habido en todo lo que tiene que ver con los gobiernos, el deterioro que ha habido en la educación y en la familia, el deterioro que ha habido en las economías de los planetas, de las naciones, es inimaginable en comparación con lo que había en aquellos tiempos. Así que nos dice que todo esto obedece es al conflicto entre Cristo y Satanás, porque eso que estableció Satanás allá en Babilonia era simplemente una manera de cómo Dios permitirle al diablo desarrollar su plan. ¿Su plan de qué? De que él dijo, declaró allá: permítanme establecer un reino y voy a probar que será mucho mejor que el reino de Dios en el cielo y en la tierra. Y el Señor le ha dado todo para que él quede en evidencia, ponga en ejercicio eso que él ha llamado que es tan bueno. Y por eso vemos lo que vemos, porque es el contraste entre el plan de Dios y el plan de Satanás. Y oiga esto, oiga esta revelación que nos llega desde en el año 1896, en los concilios del cielo, nos dice, en los concilios del cielo fue decidido que debían aplicarse los principios que no destruyeran el poder de Satanás de inmediato, porque era el propósito de Dios establecer todas las cosas sobre una base de seguridad eterna. O sea, el diablo había que dejarlo que él desarrollara, manifestara verdaderamente su carácter, que él demostrara quién era en realidad, porque ya dijimos, si Dios dice que Dios hubiera podido destruir, Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo. Dice que si Dios lo hubiera hecho, habría sentado un precedente para la violencia de los seres humanos como una evidencia constante de nuestro mundo en los principios aplicados por la fuerza. O sea, si hubiera impuesto Dios por la fuerza, pero Dios no impuso por la fuerza. Él no hace absolutamente nada por la fuerza, ni con poder. Él todo lo hace con la autoridad de su palabra, la poderosa autoridad de su palabra. Así que era el propósito de Dios establecer todas las cosas sobre una base de seguridad eterna, que no quedara ninguna duda, ningún entredicho acerca de Dios. Dice que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Había que darle ¿qué? Tiempo. Aquí tenemos ya 6.000 años cumplidos de tiempo. Prácticamente ya el tiempo de Satanás se acabó en el año 2000, nos dice el Señor. 6.000 años. Estamos en el tiempo del alargue, como dice el Señor en Mateo capítulo 25, 4 y 5. Se le debía de dar ¿qué? Tiempo, que ya se le acabó. Ya no, ¿qué más hay que ver de la obra del diablo en esta tierra? Acabó con el planeta, degradó al hombre, arruinó y pervirtió la tierra de Dios. En fin, ya no hay más nada que ver que el diablo pueda hacer. No hay reversa a todo este daño que ha causado en la creación y en toda la creación de Dios, incluyendo al ser humano. Dice, el universo entero, todos los mundos no caídos debían ver estos principios en acción. Los principios de la violencia, los principios del engaño, de la mentira, los principios del disfraz, los principios de la hipocresía, los principios del cinismo, los principios, queridos amigos, de la corrupción que pondría en ejercicio Satanás. El universo entero debía ver estos principios en acción, los cuales, según Satanás había aseverado allá, eran superiores a los principios de Dios. Todo esto que estamos viendo aquí, él lo considera y lo consideraba allá como superior a las cosas de Dios. Matar, destruir, imponer por la fuerza, usar el poder compulsorio para someter las conciencias, para violentar todas las libertades. Todo eso, dice, el orden establecido por Dios debía contrastarse, es decir, el orden de Dios contrastado, puesto en competencia, en paralelo con el nuevo orden diseñado por Satanás. Dice, era necesario revelar la corrupción de los principios del gobierno de Satanás, como lo estamos viendo a nosotros en este mundo.
de muerte, de degradación, de drogadicción, de corrupción, de perversión, de sodomía. Mire cómo pervirtió la institución del matrimonio. Ya prácticamente el mundo está sodomizado. El que no sea homosexual en estos tiempos está out. No es nada, no es nadie. Eso es lo bueno. Y ya por lo menos en este país van a poner o a crear un ministerio dizque de la igualdad para seguir defendiendo todo lo que es la sodomía y todo esto dizque de igualdad de género y una cantidad de cosas que se han inventado. Eso es el orden ¿de quién? De Satanás. Y el orden establecido por Dios seguirá siendo constante, porque las naciones todas se van a envilecer cada vez más y más. Siempre vendrán tiempos peores. Recuerden que del oro llegamos al hierro y al barro, y ese hierro y ese barro de los pies se ha seguido devaluando hasta que venga la piedra y golpee sobre los pies de barro y de hierro, y esa será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario revelar la corrupción de los principios del gobierno de Satanás. Dice, así se vería que los principios de justicia que se expresan en la ley de Dios son inmutables, eternos y perfectos. Eso es lo que nos dice aquí. Por eso el Señor nos dice allá en el libro de Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada, aquí no hay nada nuevo, queridos amigos. Esta es la repetición de la repetidera. Entonces vemos nosotros cómo el diablo pervirtió la familia. Ya lo leímos, ya hablamos de eso un poquito por la sodomía. El Señor Jesús nos dice allá en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 28, ahí nos dice el Señor Jesús, dice que asimismo, de la misma manera, igualito como sucedió en los días de Lot, allá en Sodoma y en Gomorra, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban y hacían todas sus depravaciones y todas sus inmoralidades sexuales. Mas el día, dice el Señor, en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y nos sigue diciendo el Señor Jesús, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo estará el mundo? Total y absolutamente sodomizado. Todo el mundo estará sodomizado. No hablaré ya en tiempo futuro. El mundo está sodomizado. Ya eso es una profecía cumplida, lo que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra. Recuerden, estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás, un conflicto entre el cielo y la tierra. No entendemos, dice el Señor, como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. Dice el conflicto entre los ángeles leales y los ángeles desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. Estamos en ese conflicto, en esa lucha por usted. Los ángeles buenos y malos están luchando por usted. Usted, yo, por nosotros. Nosotros diremos quién ha de vencer. No es nos dice el Señor, un conflicto imaginario. Esto no es como todo lo de ahora, ficción. Esto no es imaginario. Esto no es como dice el mundo. Esto no es una cosa que tenga que ver con lo virtual. No, esto no es un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia, aquella en la cual estamos empeñados, y dice el Señor que hemos de hacer frente a todo esto solo con la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Lo más seguro es hacer la voluntad de nuestro Señor. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que con la sodomía que el diablo ha impuesto, es que ha, queridos amigos, derribado la primera institución del Edén, la primera institución que Dios estableció en el Edén. ¿Cuál fue? Escrito está ya en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27 y 28, dice el Señor: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que lo que Él creó fue varón y hembra. Él se inventó los géneros. Él se inventó eso de macho y hembra.
Él se inventó eso de femenino y de masculino. Él se inventó eso de hombre y mujer. El diablo, entonces, de Dios, nos dice la Biblia, que Dios de dos, de Adán y de Eva, nos dice que Él hizo uno, y el diablo de uno, miren todo lo que ha hecho: homosexual, lesbiana, bisexual, travesti, transexual, bueno, pedófilo, zoofilia, bestialismo y una cantidad de cosas que ahora ya le están colocando Q+, que quiere decir la rareza en práctica sexual que se le ocurra, también forma parte de la igualdad de género, de esta pobre y miserable minoría que dicen creer que son todos los depravados sodomitas. Comenzaron diciendo que eran una minoría, se olvidaron de la historia, esto nunca ha sido minoría. La depravación y la degradación del hombre ha venido, queridos amigos, cada vez más y más en aumento. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que la degradación y la depravación han venido es en aumento en esta tierra y en este mundo. Oiga lo que nos dice aquí: me fue presentado el actual, 1863, me fue presentado el actual debilitamiento de la familia humana. 1863. Cada generación, oiga, se ha estado debilitando más y más, y la enfermedad bajo todas sus formas aflige a la especie humana. Miles de pobres mortales con cuerpos enfermizos, deformados, con nervios destrozados y mentes sombrías, arrastran una mísera existencia. El poder de Satanás sobre la familia humana aumenta. Si el Señor no viniese pronto a quebrantar su poder, la tierra quedaría despoblada antes de mucho. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. La degradación es total del ser humano. Aquí, por eso el título de nuestro tema de esta tarde es Un mundo pervertido para gente degradada. Estamos envilecidos totalmente, y nos dice el Señor que en ocasión, cuando pervirtieron la familia, nos dice el Señor que en este mundo totalmente sodomizado, que ha derribado la institución del matrimonio, allá cuando nos dice el Señor que bendijo, en el versículo 28 de Génesis 1, cuando nos dice el Señor que bendijo Dios y les dijo a Adán y a Eva, al varón y a la hembra, a la mujer y al hombre, al femenino y a la femina o femenina y al masculino, les dice el Señor: fructificad y multiplicaos. Queridos amigos, es porque es una relación en la cual hay fruto, es fructífera, pero una relación de estas depravadas y pervertidas, de todas esas inmoralidades sexuales que se inventó el diablo. Queridos amigos, eso es infructuoso, es una cosa asquerosa, no lo quieren ver así. Eso se llama coprofilia, eso es una cosa inmunda, o lo llaman también, sí, así. Dice, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Pervirtieron qué? Pervirtieron la institución del matrimonio, derribada. Cuando salió el presidente de los Estados Unidos allá en el año 2015, Barack Obama, dice que como una promesa de su gobierno a los homosexuales de los Estados Unidos, a decir con todo gozo y con felicidad que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos acaba de aprobar el matrimonio homosexual y que gana el amor, y que a partir de hoy somos una nación más perfecta. Queridos amigos, es una profecía que se estaría cumpliendo cuando el Señor dice que los Estados Unidos apostatarán de la fe original de los padres fundadores de esa nación. Y dijo más, Barack Obama dijo que el que diga que la comunión de un hombre con una mujer constituye una familia, sea declarado anticonstitucional. El que en los Estados Unidos diga que familia es única y exclusivamente la comunión de un hombre con una mujer, métalo a la cárcel. Eso es lo que escrito está en Isaías 59, cuando el Señor nos dice allí en Isaías 59, nos dice el Señor en su palabra
que la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y que lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho, dice el Señor. ¿Pereció qué? Pereció el derecho en la tierra que fue levantada por Dios para que hiciera conocer y respetar el derecho. Y vio Jehová que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, ningún magistrado, ningún abogado, ningún poder en los Estados Unidos, ninguna iglesia protestante, ningún poder legislativo o lo que fuera en los Estados Unidos se levantó a protestar. Dice el Señor aquí que no hubo quien se interpusiese, y lo salvó que su brazo, y le afirmó su misma justicia, porque Él viene a decirle al mundo lo que es y lo que no es. Dice, y que en ocasión, dice el Señor, del juicio ejecutivo de Dios, cuando Él venga a echarle candela a todo eso, dice, ni una partícula de impureza sodomita escapará de la ira de Dios. Ni una partícula de toda esa impureza, de toda esa inmundicia de la sodomía, escapará de la ira de Dios. Escrito está: los que no se arrepientan, dice el Señor. Dice el Señor que ser homosexual, se puede dejar de ser homosexual, dice el Señor. Dice el Señor que se puede dejar de ser lesbiana, que se puede dejar de ser pederasta, que se puede dejar de todas estas cosas. Dice, los que no se arrepientan, porque es que no se arrepienten. No es que no se pueda, sino que no quieren, queridos amigos, porque ser homosexual, lesbiana, o ser travesti, o ser lo que sea en cuestiones de perversión sexual, eso no es que nazcan, no es que eso sea una enfermedad. No, el Señor Jesús nos dice que nacen, se hacen y los hacen. Los homosexuales nacen, se hacen y los hacen. ¿Por qué nacen? Porque se hereda la perversión de sus antepasados. ¿Por qué se hacen? Porque por su propia voluntad, por su propio gusto, se vuelven homosexuales. ¿Y cómo los hacen? Cuando estos homosexuales, estos pervertidos, enamoran a los que no son homosexuales y los convierten en homosexuales. Los que no se arrepientan, dice el Señor, y abandonen toda impureza, caerán con los impíos. Los que lleguen a ser miembros de la familia de Dios y constituyan el reino de Dios en la tierra renovada, serán seres santos y no pecadores. Serán seres santos, no pecadores. Es lo que escrito está, es lo que nos dice el Señor. Eso es una cosa terrible, queridos amigos. Así que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que la cuestión de la familia, mire dónde vamos, no es familia. Ya los jóvenes no quieren tener responsabilidad de ser cabezas de familia, ya las mujeres no quieren tener hijos, ya todo es con aborto, con una cantidad de preservativos. La gente está en una completa orgía en esta hora y en esta tierra que la gente no se lo imagina, y todo eso, el mismo Estado, las mismas naciones están promoviendo toda esa depravación, toda esa degradación, toda esa ruina física, moral, mental, espiritual y total en el ser humano. Dios es el Rey. Aquí vemos nosotros cómo el diablo pervirtió también lo que tiene que ver con la cuestión de la política, si se puede decir algo. La política, queridos amigos, no se la inventó Dios. Dios no dejó eso de ser reyes y de ser reinas y de ser presidentes y de ser alcaldes y de ser gobernadores. Eso no lo dejó Dios, eso no se lo inventó Dios, eso no es obra de Dios. Eso de la política se lo inventó fue Caín. ¿Saben cómo se llamaba el primer gobernante que hubo en este planeta? El primer alcalde, el primer presidente, el primer rey que hubo en este planeta. Escrito está en Génesis capítulo 4 versículo 17. Ahí dice que el primer gobernador, el primer rey, el primer alcalde que hubo en este planeta se llamó Caín. Para pensar, si Caín es el padre de la política, porque la palabra política viene de polis, que es el nombre que le dieron los griegos a la ciudad, la polis. Es decir, la polis es la ciudad y político es el que administra la polis. De ahí viene el nombre político, administrador de la ciudad, polis. Así como se inició el padre de la polis, el padre de la ciudad, que se llamó Caín. Entonces de ahí administrar una ciudad, después administrar un departamento y después administrar todo un estado. A eso se le llamó como política, y eso está fundamentado todo en los principios, queridos amigos, que estableció el diablo. El principio del diablo es
que el fin justifica los medios. No importa cómo, cuáles sean los medios, las maneras de hacer lo que haya que hacer, con tal de alcanzar lo que querramos alcanzar, hay que, queridos amigos, aplicar lo que sea. Quiero decirle, querido amigo, mañana a las 2 de la tarde seguimos estudiando este tema. Vamos en la cuestión de el mundo pervertido en la política. Vamos a tocar otro poquito ese tema porque es muy importante que la gente sepa en qué estamos, en este mundo, en esta tierra, en esta nación y qué es lo que viene a nuestra tierra. Quiero decirle, gratis te lo envío para que lea la historia que no nos han querido contar y pregúntame cómo se obtiene Ministerio Curación y a vuelta de correo te lo envío totalmente gratis. Papá, mamá, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Soy Jorge Luis Garay, les deseo una buena y feliz resto de tarde de sábado. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.